primer nivel. Este año nos acompaña Carlos Puig con la conferencia Economía, Seguridad y Política, la segunda parte de la 4T. Carlos es titular del programa de Bote Pronto y columnista de Milenio, fue columnista para New York Times, también colaboró como director editorial del portal El Foco, fue director de noticias de CNI, Canal 40 de televisión, donde condujo programas como Séptimo Día y Entre Versiones. Bienvenido, Carlos, y nos da muchísimo gusto recibirte el día de hoy. Carlos, ¿nos puedes apoyar liberando tu micrófono, por favor? Estás en mute. Ya está. Ahora sí. Primero checar si todo se ve bien. ¿Estamos donde estamos? Todo muy bien, Carlos. Adelante, te escuchamos. Eso. ¿Cómo están? Muchísimas gracias a la MAVE por esta invitación. A ver, un poco lo que me propongo hoy es platicar de cómo se ve el resto del sexenio. No es fácil por ser remoto esto de las presentaciones, pero bueno, ahí tendremos algunas, digamos, algunas líneas de las que estaré comentando. Y le pusimos así, ¿no? Hace 3 años pensábamos que todo cambió. Eso pensamos hace 3 años. Dijimos, caray, todo cambió. ¿Qué es esto? Esto no lo esperábamos. El mismo presidente de la República el primer día planteó, si ustedes recuerdan, y me parece importante mencionar este momento, en el Zócalo dijo, estos son mis 100 compromisos, esto es lo que va a suceder y no va a suceder nada más. Ya no nos dejaron responder tus preguntas. Y entonces nos pasamos por lo menos los 2 primeros años, la siguiente por favor, nos pasamos los 2 siguientes años un poco como esta vieja fábula del Oriente. No sé si ustedes alguna vez han conocido la fábula de los 6 sabios ciegos y el elefante. Básicamente son 6 sabios que nunca han visto un elefante, se acercan a un elefante, cada uno de ellos toca una parte del elefante y entonces aquel que toca la cola, por ejemplo, dice, no, esto es como, pues no sé, esto es como una planta, ¿no? Y el que toca el pie del elefante dice, no, esto realmente es como un pilar, ¿no? Y el que toca el cuerpo del elefante, no, esto es una pared, lo que nos están enseñando es una pared, y el que toca la trompa del elefante cree que lo que está viendo es una flauta. La moraleja de eso es que todos tenían un poco de razón, pero todos estaban equivocados y creo que así anduvimos todos por lo menos los 2 primeros años. Y hoy sí podemos preguntar si de verdad todo cambió. Creo que hoy ya tenemos mayores datos para saber si todo cambió. Esta es la mayor muestra que algo seriamente ha cambiado. Esta es, me gusta ponerla así en vez de poner números de municipios y este tipo de cosas, porque este es el mapa de las elecciones de junio de este año, por colores. Creo que no les tengo que decir a ustedes, porque sé que ustedes siguen las noticias, qué color es qué, pero no cabe duda que el país en 3, 4, 5 años se ha pintado de totalmente diferentes colores. Estos son, y creo que también este mapa nos señala que a veces nos distraemos, sobre todo desde el centro de la ciudad, de cuáles son los municipios, los estados pintados de ciertos colores, etcétera. Como vemos, el partido que fundó el presidente aparece en buena parte de todo el país, mientras que el segundo partido más importante de México, el Partido Acción Nacional, está mucho más concentrado y tiene ausencias notables pues yo diría, en la mitad sur del país, con excepción de Yucatán. Pero esto nos demuestra que por lo menos la voluntad de los electores sí ha cambiado. Eso no quiere decir que políticas públicas, que el gobierno haya por fuerza cambiado. La siguiente, por favor. Decía yo que hoy lo tenemos bastante más claro. Es decir, sí cambiaron. Pero sobre todo lo que tenemos más claro, porque llevamos 3 años como los sabios, pero los sabios poco a poco nos hemos estado quitando los sabios ciegos y estamos recuperando la vista. Y un poco de lo que vamos a hablar es
que hoy tenemos claro que el presidente lo que quiere es terminar lo que nos planteó en el Zócalo aquel 1 de diciembre con aquellos 100 puntos. Y lo va a hacer no solo en términos de política pública, sino en términos de lo que él ha hecho muy bien siempre, que es en términos de narrativa pública. Lo desarrollaremos en los próximos minutos, pero estoy convencido que los próximos 3 años lo que tendremos son programas sociales, infraestructura en el sur, en términos políticos la construcción del partido, porque es un partido nuevo que está en construcción todo el tiempo, y de la candidatura, que de parte del gobierno tendremos una narrativa mucho más intensa que tiene que ver con corrupción del pasado y con creación de enemigos y adversarios políticos, y que estos se verán afectados por carencias económicas, por falta de dinero y por lo tanto en un deterioro en la eficiencia de servicios gubernamentales. Vamos poco a poco y arrancamos. Primero, la economía. No les voy a decir ustedes, porque ustedes están viendo la economía todo el tiempo, porque eso dependen, pero básicamente para el presidente su mayor programa económico de todos son los programas sociales. Y estos son los beneficiarios esperados de los principales programas de este gobierno. Son los esperados, ahorita explicaré por qué los esperados y no los ciertos, hasta al final, cuando terminemos este primer gobierno. Aproximadamente 23 millones de ciudadanos que más o menos afectan alrededor de el mismo tamaño de hogares. Creo que en la próxima tenemos lo que ya tenemos hasta hoy. Esto es lo que sí tenemos hasta hoy. Son números similares a los que los enseñé, un poco todavía por abajo, pero esto es lo que señala que son beneficiarios de los nuevos programas sociales, que es, creo, la política económica más importante de este gobierno. No nos confundamos con otras cosas, etcétera. Son estas transferencias lo que más importa al gobierno lograr, y que no han estado faltos de problemas. La siguiente. ¿Y por qué han estado faltos de problemas? El primero es porque el gobierno actual decidió, perdón, la anterior, el gobierno decidió no aprovechar los padrones de algunos de estos programas que ya existían, tanto en estados como en federación, sino crear nuevos padrones. Fue por un lado una falta de confianza en los padrones que existían y por otro lado una especie de intento de nosotros queremos saber quiénes son y queremos tener un contacto directo con estos beneficiarios. Bien, lo que ha sucedido con esto es que han sido muy ineficientes para crear estos nuevos padrones y por eso, de lo esperado, 3 años después, andamos como 10, 15, en algunos programas hasta 20% por debajo de lo que se esperaba. Y lo otro, porque lo vamos a hablar ahorita, es que ciertamente hay un problema de liquidez dentro del gobierno por otras decisiones que el presidente ha tomado. De todas maneras, como les enseñé en los últimos datos reales que tenemos, ya son un par de decenas de millones de mexicanos los que tienen acceso a estos programas que el presidente ha puesto como su prioridad económica. La siguiente. Para todo esto, la pregunta que nos tenemos que hacer es que si lo que hoy estamos teniendo son ciudadanos o simplemente beneficiarios de estos programas sociales. ¿Por qué? Porque dijo adiós a los intermediarios. Muchos de estos programas sociales, de hecho hoy muchos de los programas sociales que se duplican o que son un poco diferentes en algunos estados de la República, el Estado de México, por ejemplo, con su tarjeta rosa y etcétera, todavía tienen a intermediarios que son los que reparten en cada municipio. Esto tenía una razón, primero, de lógica política, de este señor es el que te va a pedir hacer ciertas cosas y tal, pero también de eficiencia, es decir, si yo en un municipio tenía un encargado, ese señor es el que decía. Pero esto hizo también que se dijera adiós a muchas organizaciones civiles, a muchas organizaciones semigubernamentales, y esto evita la imposibilidad de la excepción. Tal vez una de las políticas más, no diría yo problemáticas, pero importantes para este reparto es la construcción del Banco del Bienestar, en donde el presidente quiere que todo beneficiario de programa social de beneficio directo reciba una tarjeta y pueda ir a un cajero, ampliar cajeros en lugares donde no hay en el país y que no haya un solo intermediario. Y entonces el beneficiario sabrá muy bien, porque en la tarjeta sabrá muy bien, quién es quien le está depositando. Siguiente.
Ahora, si hay mayor gasto, ¿cómo hacemos si hay menos recursos? ¿Pero por qué hay menos recursos? Siguiente. Hay menos recursos porque esto, que es un dato actual, es algo que el presidente ha decidido que no va a modificar. Nuestro ingreso tributario en México es el menor de todos esos países que tengo ahí listados en relación al PIB. Seguimos siendo muy malos para tributar. Hay quien argumenta que es un problema de la informalidad, hay quien argumenta que es un problema de nuestra complicada miscelánea y ley fiscal, hay etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que seguimos siendo uno de los países que de peor manera tributa a sus ciudadanos y a sus empresas. La siguiente, por favor. No solo cobramos mal los impuestos o cobramos menos impuestos, sino que también somos muy malos para gastarlos. Esto es el índice Gini. El índice Gini es el índice que mide la desigualdad en los países. Y esto es interesante porque este es el índice antes y después de las transferencias económicas que suceden de muchas maneras en todos los países. Y como podemos ver, la que menos se mueve, es decir, nuestras transferencias, lo que menos provocan es una disminución en la desigualdad. Vemos países, por ejemplo, qué sé yo, si les pongo ahí Finlandia, el mismo Japón del lado derecho de la gráfica, en donde claramente hay una desigualdad a la hora de que todos pagamos impuestos y la desigualdad es otra a la hora de que el gobierno transfiere, sea en educación, en salud, en transferencias directas, en seguros de desempleo, etcétera, 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 y se reduce la desigualdad. Ya decía yo en la lámina anterior que cobramos mal los impuestos, recaudamos mal, bueno, también gastamos mal. Siguiente. Y recaudamos mal, y lo hacemos mal, recaudamos mal, no solo en términos de personas, sino también en términos de corporaciones. Esta es una muy interesante gráfica que ha hecho el CIEP y que la hizo apenas hace un par de semanas, en donde señala las tasas corporativas, ¿no? Y cuánto de verdad significan en recaudación. ¿No? En recaudación en relación al PIB tenemos tasas altas, como podemos ver, a comparación de los países que ahí están, tasas altas para los corporativos. Sin embargo, en términos de PIB, significa muy poco esa recaudación. Siguiente, por favor. Eso hace, porque no hemos querido desde hace un rato cambiar nuestro sistema fiscal y la manera en que recaudamos, y ahorita hablaremos de lo que ha decidido el presidente, que nuestros ingresos presupuestarios, nuestros ingresos no hayan cambiado mucho en los últimos años. Y de hecho, lo único que, como pueden ver en esta gráfica, que ha cambiado notablemente es nuestros ingresos petroleros, que en el 2014 significaban eso, ¿no? 7, y ahora significan 3.9, o que eso anuncia Hacienda para el 2022, que significarán apenas el 3.9 del PIB. Esto ha hecho que sí, claro, que lo tengamos que sustituir con ingresos tributarios, pero que aún no alcanzan. Pero lo más importante es que no hemos cambiado entre el 21 y el 24% del PIB, no hemos cambiado nuestra proporción de ingreso a la manera de cobrar. Siguiente. Eso, por supuesto, hace que nuestro gasto público sea muy similar. Hemos cambiado su distribución, este gobierno ha cambiado la distribución más que otros, pero fundamentalmente recaudamos tan poco que nuestro gasto está por fuerza muy limitado. Como pueden ver, de 2013 a 2022, nuestro gasto público total por clasificación económica no ha cambiado demasiado. Ha cambiado sí la distribución. El próximo año, en el 2022, se anuncia que en el paquete económico, por ejemplo, que el sector que más va a ser beneficiado o que más aumentó en su presupuesto es salud, con el 14%, pero eso implica la reducción en otros gastos del gobierno, porque, y esto es lo que me importa decir aquí para acabar esta parte económica, siguiente, por favor, es que el presidente nos lo dijo desde el 1 de diciembre de 2018, lo ha repetido en 2019, en 2020, en 2021. Y todavía hay quien no le cree, que dice no habrá reforma fiscal. ¿Qué quiere decir con esto? No habrá nuevos impuestos, no habrá aumento de tasas de impuestos más allá de la inflación.
Y tal vez este es el dilema económico más fuerte de este gobierno. Por cierto, no habrá deuda tampoco. No habrá deuda nueva, se podrá incrementar un poco en el PIB por la baja de crecimiento, pero básicamente no se recurrirá a deuda. Eso quiere decir muy fácilmente que habrá menos dinero. Decía yo hace algunas láminas, entonces, que lo que vamos a enfrentar en los próximos 3 años es un gobierno con cada vez menos dinero para operar. Creo, no solo creo, en el 2022, en el presupuesto presentado en el 2022 ya se empieza a señalar que lo que vamos a ver con esta falta de dinero es todavía la contracción del gobierno, de la burocracia, no solo de la federación, sino en términos de lo que se reparte a los estados. Este es el reto económico más fuerte. Y este reto económico lo va a enfrentar con un problema que yo creo que son el segundo problema más importante que va a enfrentar. El primero es económico. Hoy tenemos un problema de recursos económicos a partir de la decisión del presidente de no aumentar impuestos. Y el segundo problema más fuerte que va a enfrentar es el de la seguridad. 2021 va a terminar como el peor año desde que se tiene registro en términos de homicidios dolosos. Es cierto, como vamos a ver, creo que es en la segunda gráfica, que por lo menos el crecimiento ha parado. Esta tabla, que no sé si alguna vez les he enseñado, pero es pública, no es que sea mía, esto es lo que ve el presidente todos los días a las 6 de la mañana. Se actualiza absolutamente todos los días. Lo que me importa es que vean que en diciembre del 18 el promedio diario de homicidios dolosos estaba en 79.7. En septiembre del 21, según leo ahí, nuestro promedio estuvo en 80.2 y hasta los primeros 12 días de octubre nuestro promedio anda más o menos en 75. Es cierto que estos 3 años se detuvo la tendencia ascendente y brutal que teníamos en los últimos 2 o 3 años del sexenio pasado, pero también es cierto que no se ha podido bajar, que tenemos días ahí, picos de 115, etcétera. Esto es lo que se le presenta al presidente todos los días a las 6 de la mañana ahí. Esto se lo presenta la Secretaría de la Defensa Nacional con base, como bien lo dicen, fiscalías estatales. Estos números no los habíamos visto en los últimos 2 sexenios. Estos números diarios, insisto, es cierto que que se paró la línea ascendente, pero lo que está claro, si uno ve todos estos números y los promedios mensuales y los días, que no hemos podido empezar a tener promedios, pues sí, tenemos días de 55 y de 50, etcétera, pero no hemos llegado a tenerlos como promedios mensuales. Por cierto, es curioso, si vemos los tiempos de pandemia, que ni siquiera la pandemia y el hecho de que todos estábamos un poco más en casa, etcétera, logró reducir los promedios seriamente de homicidios dolosos. La siguiente, por favor. Pero como no tenemos dinero, es muy difícil saber qué vamos a hacer en gasto de seguridad. Esto es el gasto en seguridad, tanto en justicia como en las coordinaciones con la federación, en el CISEN, en asuntos de orden público, en seguridad nacional, etcétera. Este es más o menos el gasto, no es más o menos, exactamente el gasto que hemos tenido en términos de porcentaje del PIB y en términos de dinero constante y sonante, desde el 2014 con esta crisis. Y por alguna extraña razón, quiero pensar que tiene mucho que ver con lo político, no se nos ha ocurrido que a lo mejor tenemos un problema de presupuesto. Adelante. ¿Cuál es la estrategia? 1, abrazos. Y no me quiero burlar de lo que dice el presidente, pero básicamente el presidente, la orden que ha dado el presidente es no hacer lo que se hizo en los últimos 3 años de Enrique Peña Nieto y en buena parte del sexenio de Felipe Calderón. Es decir, ya sean los militares o en aquel entonces la Policía Federal o la Marina, yendo activamente a hacer rondas, buscar, salir, sino básicamente, no diría yo ser espectadores, pero tener una actitud mucho más pasiva frente a lo que ven y solo cuando suceden las cosas, entrar y tratar de intervenir de otra manera. La segunda estrategia básicamente es la de pedir ayuda a los militares para construir un órgano federado, por eso hablo de centralización, de Policía Nacional. Y déjenme detenerme aquí un rato cuando se habla de militarización y etcétera. Ya en tiempos de Felipe Calderón, en los últimos 2 años de Felipe Calderón, y de hecho era un proyecto de Genaro García Luna, se habló
de crear primero, una gran policía nacional, que la Policía Federal sea una policía nacional. En aquel entonces fue el PRI el que se opuso. El mismo Felipe Calderón y en aquel entonces Genaro García Luna, lo que propusieron después como para tratar de convencer al PRI es acabar con las policías municipales del país y crear muy fuertes policías estatales. Nadie acabó con las policías municipales de su país, aunque se crearon en algunos estados fuerzas policíacas estatales serias que tuvieron algunos efectos. Pienso en Nuevo León, con aquello que se llamó Fuerza Civil y que después llegó el nuevo gobierno del Bronco a desinventar. Pienso en Morelos en términos de Graco Ramírez, donde también se hizo una fuerza policíaca muy seria. Pienso en Quintana Roo en los últimos 4 o 5 o hace 4 o 5 años. Bien, es decir, lo que quiero decir es que la centralización no es una idea nueva. ¿Por qué? Pues también con aprendizajes, por ejemplo, el colombiano, en donde se creó una policía nacional enorme y fuerte, eso es lo que se quería. Y esta es una idea clara de este gobierno. El problema es que este gobierno fue mucho más práctico en términos de yo no voy a convencer a nadie, yo lo que voy a hacer es que si hoy tenemos 70,000 militares actuando bajo una legalidad cuestionada en todo el país ayudando, mejor le cambio el nombre, le pongo Guardia Nacional y se los traigo. Por cierto, quiero nada más decir esto porque en el libro que publicó en el 2017 el presidente para competir por la candidatura en 2018, él ya anunció ahí la idea de la Guardia Nacional. En aquel entonces sí la pensaba civil, pero él decía, ¿para qué queremos tantos militares? ¿Para qué queremos tantos soldados? Si la verdad en estos tiempos nadie nos va a invadir, nadie va a invadir México, y mejor nos dedicamos a la seguridad nacional. Y eso es lo que ha estado trabajando. Por supuesto que cuando llegó a esa negociación con el ejército le dijo, perdón, pero son míos, y en eso estamos el día de hoy. Pero básicamente la idea es centralizar seriamente todo el esfuerzo anticrimen organizado. Donde la verdad no hemos puesto atención y el gobierno parece tener un plan demasiado claro es en el de justicia. Porque una cosa es policía y no, sea Guardia Nacional o militarizada, y la otra cosa es justicia. Y en justicia lo que nos ha faltado mucho tiempo son recursos, porque la falta de recursos ha creado, no solo la falta de recursos, pero en mucho tiene que ver la falta de recursos, la impunidad. Nuestras fiscalías estatales no tienen los recursos suficientes, nuestra Fiscalía General de la República no tiene recursos suficientes y nuestros tribunales no tienen recursos suficientes. Muchas veces cuando pensamos en el Poder Judicial solo pensamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la cual sin duda no le va nada mal, pero la verdad es que en los estados y en la federación los tribunales no son suficientes. Y para eso la próxima. El promedio de jueces por cada 100,000 habitantes es de apenas en México de 0.9. El promedio en América Latina es de 10 jueces por cada 100,000 habitantes. Cuando uno ve esto, ¿no? Cuando uno ve ese dato de los jueces, uno entiende por qué hoy para todos nosotros ir a un ministerio público, denunciar un crimen, etcétera, resulta uno de los peores castigos que uno se le puede poner. Denunciar que le robaron el coche, denunciar lo que sucedió. ¿Por qué? Porque ministerios públicos y jueces están profundamente rebasados. Ustedes además que se dedican a lo que se dedican y que no digamos los seguros y tal, y los robos y los autos y etcétera, saben lo que es lidiar con nuestro sistema de procuración de justicia y de justicia. Pero nadie piensa que es un problema de recursos. Solo digo, este ya es un gobierno sin recursos por no querer hacer una reforma fiscal, porque es una promesa del presidente desde hace muchos años. ¿Y por qué es una promesa del presidente? Lo hablaremos al rato, porque eso es lo peor que uno puede hacer para lograr cosas políticas. La próxima, por favor. Y el otro problema que vamos a tener en los próximos años seriamente es el de el crimen y las elecciones. Hoy empezamos a tener datos que el crimen organizado está, ¿qué palabra pondré? Ya aprendió a hacer elecciones, que está incursionando en el asunto de las elecciones. Tenemos ejemplos en estados como Sinaloa, Sonora, Michoacán, en municipios fronterizos, perdón, que faltó una I ahí, en municipios fronterizos, en donde claramente algo sucedió en estas elecciones
de término medio, donde vimos asesinatos, secuestros, amenazas, etcétera, para que el crimen organizado se quedara con ciertos municipios. ¿Para qué? Pues para actividades del crimen organizado. En algunos, bueno, vean ustedes de quién son buena parte de los estados fronterizos. Y no quiero decir que haya un partido aliado con el crimen organizado. El crimen organizado se acomoda a quien sea. El crimen organizado lo que quiere es influir en quién llega a un municipio donde se le deja operar, ya sea para transportar droga, ya sea para plantar, ya sea para que les permiten la extorsión, ya sea para dominar territorio. Y yo creo que este es el fenómeno más importante y más grave que vamos a enfrentar como país en los próximos años, no solo en el sexenio del presidente López Obrador. Y lo vamos a enfrentar porque lo que sí estamos viendo hoy, de menor manera, solo algunos municipios que a ellos les interesa, es que el crimen organizado ya también aprendió a hacer elecciones porque entiende de la valía del territorio. Y entonces, hoy, a diferencia de los últimos 2 sexenios, tenemos un presidente que de lo que más sabe, lo que más disfruta y lo que mejor hace es la política. Pero eso no quiere decir que serán fáciles. Hoy el presidente tiene que construir una nueva hegemonía. Eso es lo que ha dicho, eso es lo que nos dice todas las mañanas. Y algo que quiero decir y que creo que ya sabemos después de 3 años, que los sabios ciegos empiezan a entender de muchas maneras, es que lo que dice el presidente es cierto, que es cierto que su pecho no es bodega. Él sí quiere construir una nueva hegemonía, en donde sus adversarios no regresen a tomar el poder y cambien sus políticas públicas. ¿Y en qué está basada esta construcción de hegemonía? Uno, en su popularidad. Popularidad construida no ahora, no en la elección del 2018, sino popularidad construida, puede ser que desde el 2000 en Ciudad de México, pero recordemos, en el 2000 él hacía las mañaneras no para hablar de la Ciudad de México, sino básicamente para hacer contraparte al entonces presidente de la República, Vicente Fox. Esa popularidad está construida desde el 2000. Apareciendo en medios, viajando por el país, siendo el personaje político más importante. Por eso hoy vemos que sus niveles de popularidad están donde están, más allá de pandemia, de situaciones económicas, de la crisis del año pasado. Ahí está la popularidad del presidente. Y esa es central para él, para construir la nueva hegemonía y que en 2024 sea su partido el que gane la presidencia de la República. Y lo segundo, a lo que le va a dedicar mucho tiempo, es la organización y disciplina de su partido hacia el 2024. El presidente sabe mejor que nadie que solo con un partido disciplinado, y ahora que él no estará en la boleta, podrá volver a tener la hegemonía que tuvo por lo menos en la primera parte de su sexenio. Y a esto dedicará mucho tiempo desde sus mensajes en la mañana, pero también haciendo lo que tiene que hacer en su partido y con su gabinete. Siguiente. Todo presidente tiene control y poder. Y los primeros 3 años de toda presidencia, no solo de esta, tienen muchísimo poder, pero sobre todo tienen muchísimo control. Control sobre lo que pasa en su gabinete, sobre las cosas que suceden como gobernadores, etcétera, ¿no? En los segundos 3 años de cualquier presidencia, lo que se pierde es control. Y entonces se ejerce más poder. La historia de México de los últimos 50 años nos dice cómo las decisiones que tienen que ver con el poder siempre suceden en los segundos 3 años y tiene muchísimo que ver con que el presidente va perdiendo control. ¿Por qué? Entre otras cosas porque tenemos siempre, ahora es más, no es más adelantada, es más pública que lo que ha sido en mucho tiempo. Hoy tenemos un gabinete en sucesión adelantada. Y eso hace perder control. Hoy está claro que Ricardo Monreal, que Marcelo Ebrard están actuando como por su lado, etcétera, pensando en el 2024, igual, ¿no? Claudia Sheinbaum por su lado, etcétera, más allá de lo que el presidente quiera o diga. Sabemos de cierto que al presidente no le encantó esta sucesión adelantada, pero lo que luego quiso es tomar control, porque la verdad es que lo que sucedió después de las elecciones de junio no fue que él anunciara las corcholatas y todos los que se pueden destapar. Eso sucedió unos días antes que él y cuando llegó a la mañanera lo que dijo es quiero control. Pero la verdad es que sabemos por la historia política de México es muy difícil
que seguir teniendo control en los últimos 3 años frente a la sucesión. Lo que sí va a seguir teniendo, porque lo tiene, es poder. Y son esas decisiones de poder, creo, en las que nos tenemos que fijar en los próximos meses. Segundo, los gobernadores de Morena estarán en sus propias negociaciones. No es como los primeros años en donde había más dinero, se les podía dar, etcétera, pero hoy que gobiernan, la mitad del país está gobernado por gobernadores de Morena, estarán viendo sus propias sucesiones, sus propias negociaciones con cada uno de los precandidatos. Y lo segundo que sucede, sobre todo en este gobierno, es que cada vez se vuelve más difícil convencer con la narrativa de que todo lo que sucede es culpa del pasado. Ya llevamos 3 años, ya no es tan fácil, ya muchos ya ni uno se acuerda porque es oficio, pero ya muchos ni se acuerdan, digamos, de lo que sucedió en los últimos 12 o 15 o 20 años. Eso también le hará seguir perdiendo control hacia allá adentro. Siguiente. Y lo que más le va a hacer perder control, y tal vez le va a impedir poder, es el asunto de la corrupción por algo, y qué bueno que nos tocó platicar este jueves, lo que se llama el efecto Lozoya. ¿Por qué es importante el efecto Lozoya? Adelante. El presidente ha aprovechado esta manera, esta opinión de los mexicanos desde hace muchísimo tiempo. En México pensamos que la pobreza está asociada a la corrupción. Ahí está claramente, el 82% de los mexicanos piensan que nuestra desigualdad, que la pobreza está asociada 82% a la corrupción. De ahí proviene el éxito de este presidente que ha hecho de la corrupción su bandera mayor. Él siempre dice, lo que más me importa como presidente es acabar con la corrupción, etcétera, porque entiende de esta manera. Siguiente. ¿Quién fomenta la corrupción? El gobierno. Eso pensamos los mexicanos. No somos nosotros, es solo 13% dicen, no, nosotros somos buenos, ¿no? No, los empresarios menos. No, es el gobierno. Esto sigue acomodándose increíblemente a la narrativa gubernamental que le ha sido siempre tan exitosa al presidente de la República. Siguiente. Y entonces, ¿quién la tiene que combatir? Pues el 45% dice la tiene que combatir el gobierno. Y a eso me refiero con lo que se llama el efecto Lozoya. Fue este gobierno el que convirtió a Emilio Lozoya en el gran referente de la corrupción. Nosotros, desde el gobierno, como lo dice esta lámina, vamos a combatir la corrupción que se hizo desde el gobierno y se los vamos a demostrar. Y por eso es que las próximas semanas y meses son tan importantes, porque el fracaso con el asunto Lozoya le pega a todo el gobierno, en términos políticos, en términos de ejercicio de poder, en términos de popularidad del gobierno y del presidente López Obrador. Si eso no termina como quiere el gobierno que termine, va a ser muy complicado que se siga ejerciendo esta popularidad de esa manera. La siguiente, por favor. Y va a ser muy complicado, por tanto, terminar con estas que son los últimos 3 cambios profundos que quiere el presidente, porque son los 3 constitucionales. El primero, la reforma energética. La reforma energética, digamos, es el final de algo que el presidente ya ha logrado, que es terminar con eso que llamamos a principios del sexenio de Enrique Peña Nieto el Pacto por México. Esta reforma, la reforma de electricidad, sería la que terminaría con ese pacto por México, que hoy sí podemos decir algo andaba mal cuando ese pacto se pudo terminar en apenas 2 años, de la misma manera que se creó en 2 años, ¿no? ¿Qué va a suceder con esa reforma? Ahorita vamos a tratar de platicar. La segunda reforma es la de la militarización, la de pasar la adscripción de la Guardia Nacional a que sea un órgano tal vez desconcentrado de la Secretaría de la Defensa Nacional. Creo que esta va a ser la más fácil de las 3 para el presidente. Es decir, ya lo quiso hacer el PRI con la Ley de Seguridad Interior,
Lo hizo el PAN con Felipe Calderón en términos reales cuando sacó a los militares a las calles. No creo que vaya a haber mucho problema con esos dos partidos, por lo menos, para juntar los votos que se requieren y poner a la Guardia Nacional en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Déjenme solo decir que hay toda una discusión, militarización, etc. El problema cuando pones en manos de la Secretaría de Defensa Nacional a un cuerpo que a lo mejor a final del sexenio tiene 150,000 efectivos andando en todo el país, es que nunca sabes quién les va a mandar y a quién van a responder. Pero estoy seguro que dada la condición de la situación de seguridad que tenemos hoy en el país y que vamos a seguir teniendo, esta va a pasar. Y la última va a ser la reforma política electoral. Ya ha dicho que no le parece bien lo del INE, que no le parece bien cómo funciona el tribunal y habrá una reforma política electoral. Esta también me parece muy complicada de pasar. Esto no quiere decir que hoy no tengamos problemas en cómo se manejan los partidos, cómo manejan su dinero, la manera, ¿no? La falta de democracia al interior de los partidos. El PAN, que es el único que hace 25 años tenía elecciones internas medianamente decentes, llegó al poder y ya no lo lograron. La última reelección de Marco Cortés, solo hubo un candidato porque los otros se bajaron. Terrible, ya no digamos el PRI, el actual presidente del PRI acaba de cambiar sus estatutos para quedarse hasta el 2024, o no digamos en Morena, donde las broncas adentro son terribles porque todo el mundo sabe que el que manda hoy está atendiendo en Palacio Nacional. Siguiente. Hoy está así la Cámara de Diputados. Evidentemente no alcanza para los 333, ni con la alianza Morena Verde PT. Y eso, si la alianza Morena PT Verde sobrevive. Muchos se preguntan si va a sobrevivir la alianza PAN, PRI, PRD. Bueno, sin duda están en problemas, pero por cierto, aunque el PAN ha dicho claramente que votará en contra, creo que el más inteligente fue el PRI, porque el PRI todavía tendrá que hablar con todos ellos y esperar y alargar este asunto. También creo que el presidente no tiene ninguna urgencia porque esto se apruebe antes de diciembre, porque esto le da un discurso increíble todas las mañanas de decir con Carlos Salinas o con Lázaro Cárdenas, traidores a la patria o defensores del pueblo. Y este es un presidente que vive de esa narrativa. Nadie creo que hoy se atrevería a decir o a apostar qué va a pasar con la reforma energética. Si yo tuviera que apostar, creo que no va a pasar sin duda como la planteó el presidente y tal vez lo que pase sea a final de cuentas bastante irrelevante. Adelante. Porque yo creo que lo que realmente importa, lo que va a definir el 24 es qué pasa en el 2022. ¿Y a qué me refiero? Hay 6 estados en el 2022 que son realmente los que van a aprobar la alianza opositora, mucho más que lo que pase en la reforma energética de la Cámara de Diputados. ¿A qué me refiero? Vamos uno por uno. Quitémonos el fácil, Oaxaca. En Oaxaca, está claro, Morena arrasó, va a arrasar. El hoy gobernador Murat, gracias a su padre, está entregado a Morena. Oaxaca lo va a ganar Morena, que nadie lo discuta. Algo similar puede pasar en Quintana Roo. En Quintana Roo los principales municipios ya están con ellos. Carlos Joaquín no va a operar mucho ni tiene operativo. Aguascalientes es un estado panista y la alcalde de Aguascalientes seguramente será la candidata del PAN y se quedará como se ha quedado en Aguascalientes. Pero importan los otros. Importa Tamaulipas e importa Durango en términos de qué va a ser la alianza. Hoy, encuestas de los partidos, privadas de los partidos, así como algunas públicas, señalan claramente que si el PAN juega con el PRI en Tamaulipas y el PRI juega con el PAN en Durango, podrían ganar esas 2 elecciones. Porque si no, puede ser que Durango y Tamaulipas se la quede Morena. Por eso importa cómo van a quedar estas, porque hoy en Morena creen que tienen ganadas las 6 gobernaturas. La verdad es que pueden, 5 de las 6 en Aguascalientes todavía dudan, aunque están dándole duro. La verdad es que pueden andar ganando solo la mitad.
pero solo si la alianza sobrevive para efectos. Y esa alianza podría marcar entonces cómo se comportan PRI y PAN, y perdón que no mencione al PRD, pero no es que importe mucho, cómo PRI y PAN empiezan a pensar rumbo al 2024. La siguiente. Por lo tanto, lo que vamos a ver de aquí al 24 es en Morena el reto de elegir un candidato sin rompimientos. Morena siempre ha dicho que va a elegir por medio de encuestas, pero pues, la verdad es que uno puede hacer la encuesta que se le pegue la gana y que es algo que quiere. Todos sabemos que en el corazón del presidente está Claudia Sheinbaum, pero sin duda Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal son personajes que importan y vamos a ver cómo se puede, cómo es que se logra armar algo para que quien salga de los tres no cree rompimientos con los otros dos que tienen base, que operan políticamente y que tal. Ese es el reto de Morena. En el PAN su reto para construir son, por un lado, los gobernadores. Hay gobernadores como Pancho Domínguez, puede ser que Maru Campos crezca, etcétera, ¿no? Los analistas que todavía controlan el partido y a lo mejor hasta el calderonismo con Margarita, que van a tratar de meterse para ver quién es candidato en el 2024. El primer problema que tiene el PRI es la fórmula de encontrar la fórmula para sobrevivir. Hoy en el PRI hay líos muy serios de broncas entre ellos, entre otras cosas porque el actual presidente del PRI se ha querido quedar con toda la operación del partido en un partido que tiene personajes muy fuertes por todas partes, como los líderes de las cámaras, que no están en la mejor relación con el presidente del PRI, y lo que tiene que arreglar sus problemas internos. Y luego está Movimiento Ciudadano, que no debemos descartar. Pero ese es el dilema de Dante Delgado, su presidente, y solo Dante sabe qué va a hacer. Pero hoy gobiernan Jalisco, los municipios más importantes de Jalisco, y Nuevo León, y algunos importantes municipios de Nuevo León. Tienen una marca, porque la tienen, llámese Samuel, llámese Enrique Alfaro, llámese MC y la canción, y tienen una marca escondida para los próximos años que se llama Luis Donaldo Colosio. Y no quiero terminar, porque nunca me gusta terminar estas conversaciones sin hablar de nosotros, porque todo eso está allá. ¿Y nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? En la encuesta de ciudadanía que hace el INE nos señala primero que no somos muy participativos, que nos encanta hablar en las comidas de la política y quejarnos de la política, pero que la mayoría de nosotros no es miembro ni de la Asociación de Padres de Familia, pues. Entiendo, las asociaciones de padres de familia son generalmente un castigo y un infierno, pero ni siquiera en eso participamos. Siguiente. Que también pensamos que la ley no se respeta en México. Y lo sabemos y lo decimos todos los días. Siguiente. Es más, a esta pregunta de esta encuesta de ciudadanía, dice, si una persona mata a alguien y las autoridades no hacen nada, los miembros de la comunidad tienen derecho o no de hacer justicia por propia mano. Pues en la mayor parte del país, el 25% de las personas dicen que sí. Estos son ciudadanos. Por cierto, no les queramos mucho a los del norte que se creen muy civilizados, se me hace que están igual, pero 25%, más o menos, dicen sí. Siguiente. Como no participamos en la Asociación de Padres de Familia, tampoco participamos en política no electoral. Eso sí, lo que más hacemos es platicar sobre temas políticos. Pero, por ejemplo, en México hay una cosa que se llama cabildos. Quienes vivimos en la Ciudad de México no los conocemos porque vivimos todo el tiempo en una regencia, pero afuera hay cabildos. Nadie va a un cabildo donde uno va y se encuentra al regidor y se encuentra tal. Ni firmamos peticiones, ni vamos a manifestaciones. Es decir, nos quejamos mucho, pero participamos poco. Siguiente. Y este número, por lo pronto, no es preocupante, pero en otros países empieza a ser preocupante quien piensa que el autoritarismo es mejor que la democracia. Siguiente. Pero sí creemos que la democracia no sirve mucho porque la mitad cree que muchos participan y pocos ganan. Siguiente. Y cuando hablé de seguridad y cuando hablé de economía y impuestos y cuando hablé de todo eso es porque tenemos un problema de legalidad. No asociamos cumplir la ley con ser ciudadanos en el país. Ni tampoco la asociamos con participar en cosas, con ir
a la asociación de condominios, con ir al cabildo, con estar metido en eso. Me encanta estar en la MAVE, en una asociación gremial por lo menos, en donde se juntan y discuten y tal. Pero creo que debemos seguir construyendo cultura de la participación y la cultura de la legalidad. Adelante. Porque tal vez lo que más me preocupa en estas encuestas de ciudadanía que hace el Colegio de México con el INE, es que en México solo el 28% dice que se puede confiar en otra persona, en una que no conocemos. Solo el 28%. Y esto solo lo logra participando, haciendo comunidad, y solo así se logrará cambiar la manera en que nuestros partidos políticos y nuestro gobierno empiezan a funcionar de otra manera. Decía yo que los sabios ciegos algo sabían, pero la verdad es que sí cambió este país en muchas cosas en el 2018 y seguimos descubriendo cómo. Y solamente la participación ciudadana que nos dará confianza en los demás logrará que seamos partícipes de esto que está sucediendo en el país en los próximos 3, 5, 10 y 15 años. Gracias.